Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos muy, pues, ¿qué le diré? Despiertos, muy atentos, muy prestos a opinar sobre una serie de temas que se dieron durante toda esta semana. ¿Cómo estás, González Durán? Pues ni muy despierto, ni muy atento, ni muy fresco, pero aquí estoy. Yo siempre te he visto fresco. ¿Sí? Eres un fresco, ¿no es verdad? Mi querido Hugo. Ya no está tan fresco. ¿No? No, ¿verdad? A ver, deja ver a qué huele. Sí. No sea que ya se haya muerto y ni cuenta se dé. No, ya no está tan fresco. ¿Tú sí estás vivito y coleando o nomás coleando? Vivito y coleando. Mi querido Oscar González. Fresco a estas alturas del día. ¿Sí? Fíjate que no estás crudo. Ya nos estás preocupando. Hace tiempo que no vemos tus ojitos rojos, que no nos deleitas con ese aroma que nos hace llegar y servirnos una panza. ¿No es cierto, Toño Callejo? Sí, claro. Con unas ganas como si nos lo hubiéramos puesto contigo ayer. ¿A poco no? A mí me da mucha envidia eso, la verdad. A ti no Sí. te alcanza a dar envidia porque tú sabes de todo eso los viernes, ¿verdad? Sí. Tú no. Pero ayer me porté bien. ¿Y usted, nuestro querido invitado, Yo muy qué bien, sabe muchas de esas gracias. cosas? Nada. Absolutamente nada. Paul, ¿cómo Todo has muy estado? bien. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes. ¿Sí? ¿Vas a opinar? Claro. ¿Seguro? Claro que sí. ¿No te vas a quedar callado? Para nada. ¿Le vas a entrar a todos los temas? A todos los temas. No te vas a desquitar con Calderón y a la hora del PRI te No, sientes, en ¿eh? absoluto. Calderón ya. Parejo. Ya fue. Parejo. Así como dijo Gurría que nos va a aplicar el IVA. Parejos, ¿eh? Nada de que tú por chaparro vas a pagar menos. O yo por guapa. No. No. Y Dijeron cada vez que que te... todos, ¿verdad? Como dijeron Todos. los monjitos. Como a la abuelita. como a la abuelita que se formó en salubridad. Dijeron a todas, mijita. ¿Eh? Vamos, por favor, a ver lo que les tenemos preparado, pero antes muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos allá en Yucatán, en Campeche y aquí obviamente en el estado de Quintana Roo. I've got you under my skin. I've got you. A menos de un mes de que deje la presidencia, Felipe Calderón nos entrega una de las peores herencias, contabilizada en miles y miles de muertos, de desaparecidos, de viudas, de huérfanos, de desempleados, de miseria y hambre, mucha hambre. Obstinado en emprender una lucha contra el narcotráfico que le redituara legitimación, nos entrega una nación bañada en sangre. En el campo económico la situación no es mejor y en materia laboral todas las cifras han contradicho rotundamente su autoproclamación como presidente del empleo, mientras que en el terreno político se fue empantanando cada vez más para que se diera un abono, un gran abono a la impunidad, a la corrupción, a los desatinos y a la ineficiencia. Así podrá abandonar el país como se especula y los mexicanos podrán enterrarlo en la fosa de la historia, que no será, ya verá usted, una fosa común. I've got you. Bueno, si yo viviera en el campo diría que Calderón me dejó una burra blanca, una yegua prieta, ¿no? Me dejó una, ¿no? Una burra vieja. ¿Cómo va la canción? Algo así, no me acuerdo con toda precisión, pero el saldo es muy malo. Sí, ¿verdad? Sí, lo que dejó es muy malo, sí. ¿A ti qué te dejó Calderón? Pues una gran desesperanza. Como dejó a casi todo el país, o a todo el país. La verdad es que es una herencia nefasta, ¿no? Ojalá que el 1 de diciembre comience a cambiar esta situación. Yo no estoy del todo convencido de que así sea, pero sí tengo esperanzas de que suceda eso. ¿Qué nos dejó? Pues nos dejó muertos, nos dejó sangre, nos dejó desempleo, nos dejó carencias, un país sumido en la desesperanza, que eso es lo peor. Cuando un país se disoluciona, cuando un país pierde fuerza, ¿Esa pierde desesperanza no empezó presencia, con no sé. Cedillo? ¿Esa desesperanza no nos empezó a inundar con Ernesto Cedillo? Y después Sí, de diciembre, pero me parece en este que de ahí sexenio se ahondó. cuando López Obrador toma este gobierno de la esperanza,
por la desesperanza generada por Zedillo. Yo no diría que la desesperanza fue toda de Calderón, ¿eh? Es una desesperanza que venimos arrastrando. No, pero tampoco la sangre fue toda de Calderón, pero aquí se ahondó. O sea, siempre han habido muertos, siempre ha habido desempleo, pero en este sexenio se profundizó ese terrible panorama en el que estamos, y que hay que recuperar esta esperanza, hay que hacer un esfuerzo, porque si permanecemos sumidos en la desesperanza, en el desencanto, en la disolución, pues este país no va a surgir. ¿A ti qué te dejó, resurgir. Hugo Trejo? Mira, Calderón vino a culminar lo que inició Fox, vino a matar la esperanza, a matar la expectativa de cambio que tuvo la sociedad mexicana en el 2000, cuando se atrevió a cambiar a un presidencialismo priista de muchos años. Ha hecho cosas positivas, ha hecho cosas negativas, pero eran muchos años en el poder y la gente tenía hambre de cambio. Por eso vino el cambio de Fox. Y Fox obviamente no cumplió con esas expectativas de cambio que la gente esperaba. Y Felipe Calderón pues consolida ese abandono a la esperanza del cambio del pueblo mexicano y nos deja como estamos, con mucha gente desilusionada, mucha gente que ya no cree que el cambio pueda venir por parte de los políticos, por parte de los partidos y por parte de los procesos electorales. Antes de la elección pasada yo decía, y lo afirmo todavía, que era mejor que ganara ese sector que es importantísimo de la gente, que quería un cambio diferente, o sea, que quería ver un partido diferente a los que ya han gobernado el país. Vamos a hablar en el caso específico de Andrés Manuel López Obrador y del PRD, pero no tanto porque el PRD vaya a ser mejor gobierno, sino porque pues es el que les faltaba ver gobernar el país. Y en la medida que no se cumplió esa expectativa, la gente ya no cree que esto pueda cambiar. Y cuando una sociedad no cree en algo, entonces comenzamos a optar muchos optan por ser sicarios, por ser narcotraficantes, por ser ladrones, por ser secuestradores, porque ven que por el lado legal, que por el lado de la participación, o sea, ya no te lleva a pertenecer a esos ejércitos el hambre, sino ya te puede llevar la desilusión también. La desilusión eso es eso es muy grave en este país. Ese sentimiento de frustración. Y estoy hablando de 15 millones de mexicanos que están en esa situación. Yo creo que los más apasionados al momento de ir a elegir fueron esos 15 millones. Y son los que en este momento pues van a continuar en esa situación. Paul Carrillo, ¿tú qué opinas? Pues hay mucha tristeza en el mexicano, hay mucho llanto, hay mucha inquietud en los jóvenes que no encuentran empleo. Yo me quedo sí comparto el que desde Zedillo esto se empieza a contaminar. Es cierto, yo pertenezco a esa generación, yo salgo de la universidad exactamente en el año en el que Zedillo toma protesta, y muchos compañeros míos de trabajo se vieron sumidos en el desempleo, pero eso ya tiene muchos años, y hoy es peor el desempleo. Te encuentras en las calles a hombres mayores de 40 años que simplemente no encuentran trabajo y tienen que estar en los tianguis, en los más de 50 tianguis aquí en la ciudad, vendiendo algún producto para ganarse 60, 70 pesos y poder darle de comer a sus hijos. Ves muchos jóvenes... Medio darles de comer, porque ya no les das de comer con 60 pesos. Pero esa es la situación real de padres y familias de Cancún. Ves jóvenes recién egresados de las universidades de aquí que no encuentran trabajo. Y esa es la consecuencia de las políticas económicas de Calderón, que todo mundo sabe y conoce, difíciles de señalar con particularidad. Hoy tenemos un crecimiento del sexenio de 3%, cuando las expectativas fueron del 7%. Y ahí se van dando las consecuencias de todo esto. Turísticamente a Quintana Roo, Calderón no lo apoyó, los 6 años le pasaron por enfrente, a pesar de ser el principal estado turísticamente en todo el país. Tenemos ejemplos muy significativos aquí de desatención social. El Hospital General de Cancún
jamás fue construido, como fue una promesa que se realizó. Tenemos un hospital general que tiene más de 35 años en total abandono y que no tiene la capacidad de solventar las necesidades de salud que tiene esta ciudad de Cancún. Ejemplos muy sencillos, particulares de esta ciudad, que Calderón desatendió. Bueno, aunque la herencia como partido, pues les fue bien. Pues nada Como más les partido heredó el hizo poder. una serie de disparates, ¿no? Como partido, su alianza con el PRD es No, una pero partido, muestra herencia de... para el PRI. Ah, no, bueno, sí, claro. La herencia para el PRI, pero estuvo buena. ¿O no, Oscar González? Al menos les dejó una buena suegra, ¿no? Que era el punto que faltaba de sí, aquella cancioncita de fin de año. Eso fue lo único que quedó. ¿Te refieres al Bester Gordillo? Creo que para el PRI siempre ha sido una buena suegra, pero bueno. Para todos, ¿eh? Para todos, Para lo, todos. lo fue El Calderón, sería- pero Es como generosa y toda repartida, buena ¿eh? suegra, también tenía sus partes negativas y también hacía sufrir al yerno. Esa es la Y- mula. Esa es la mula pinta. Le Esa es la dejó mula una pinta. mula. No, Bueno, esa pero- me la dejó a mí. Pero bueno, en este tema de la herencia, yo creo que hay muchas cosas que son culpa de Calderón, pero que no solamente se remonta a Zedillo este tema, se remonta a un gobierno que tuvo que asumir una política, y sobre todo política económica de choque, que fue el de Miguel de la Madrid, para contrarrestar las barbaridades del populismo desenfrenado de los anteriores presidentes priistas, pero se fue heredando sin los cambios que hubieran podido hacer propicios este control de la economía, de los factores macroeconómicos. ya me perdí. ¿Cómo estuvo eso? Miguel de la Madrid tuvo que asumir los principios del consenso de Washington, pues hacerle caso a todos los dictámenes del Fondo Monetario ¿Tuvo? Internacional. O sea, alguien le puso una pistola, lo obligaron. No era una pistola. No la representación no era de un una pistola, país, Lidia. la autonomía que te da tu constitución, tus propias leyes, aun y cuando necesites ingresar a un mercado globalizado, que en ese momento serían sus inicios, ¿no te hace que primero tengas que actuar con responsabilidad hacia tus gobernados? O sea, yo no diría que se vio obligado. Aquí nadie obliga a nadie, ¿eh? Nadie. Nadie. Yo creo Y que tan no era- es así que también los narcos lo obligaron a enderezar las finanzas públicas a través de sus actividades, y eso es innegable. El país se enderezó gracias al narcotráfico en el inicio de Miguel de la Madrid. Puedo completarte mi idea. Yo creo que no era una pistola lo que le pusieron en la 100 para asumir la política económica que asumió, era lo que para su concepto y su formación, que ahí empieza la escuela de Chicago, de nuestros bueno, eso sí. gobernantes, era una bomba, no era una pistola, era una bomba, el país era una bomba, estaba a punto de estallar, y Miguel de la Madrid, no estoy diciendo que me gusten o no sus políticas económicas, las asumió como urgentes medidas de choque, pero estas políticas neoliberales nunca encontraron en los siguientes gobiernos los matices necesarios para ir convirtiéndolas en una política benéfica para el pueblo, para el consumo interno, para todo lo que era necesario para combatir esa pobreza que ya estaba generándose a pasos agigantados. Yo creo que el único que hizo algo de equilibrio en este sentido fue Carlos Salinas, pero finalmente el error de diciembre también es el error de noviembre, es una combinación, el no haber liberado el tipo de cambio en su momento para terminar un sexenio que era terrible para él y dejar que esto sucediera de una manera gradual, controlada pero gradual, y permitir que esta información privilegiada de los gobernantes hacia los empresarios más prominentes significara una salida monstruosa de divisas del país, que esa fue la causa eficiente. Estamos al menos hablando del de error Calderón, diciembre. Por eso, pero yo creo que no ha cambiado. El problema es que eso nunca cambió. No cambió con Zedillo, empeoró, se volvieron más rígidas las políticas neoliberales. Con Fox, pues no hubo políticas, simplemente hubo un nadar de muertito con excedentes petroleros y algunas cosas que más o menos lo salvaron, pero con Calderón volvieron a volverse muy rígidas y los pobres fueron creciendo en cifras millonarias año con año, y hoy tenemos un país de pobres, un país que probablemente por culpa de estas políticas y estas situaciones tan equívocas, tan extemporáneas, tiene índices de violencia, cantidades de muertos espeluznantes, y entonces la herencia fue no hacer los cambios a tiempo.
No, yo mira, más que las políticas y las teorías económicas, que pueden ser buenas o pueden ser malas, se pueden contradecir unas a otras, pero lo que en este país no ha cambiado es la corrupción. O sea, si esas políticas se aplicaran y se acabara la corrupción, pues a lo mejor tuviéramos otros resultados. El gran problema es que agarramos esas políticas para que unos cuantos se beneficien de la riqueza del país y esta no se distribuye entre los más necesitados. Para eso es esa política. Ese era mi punto. Para eso Al es final esa de cuentas, política. el resumen de la administración de Calderón, dejando a un lado los temas comunes como el tema de la delincuencia, están en una enorme ineficiencia política y administrativa. Porque una de las cosas que más se le acusaba al viejo PRI era de la corrupción. Y sin embargo, y aquí lo hemos comentado muchas veces, Lilia, pero por lo menos en el régimen priista había códigos. En el régimen de Calderón la corrupción se volvió libertina, feliz, o sea, con una impunidad impresionante. Entonces, si analizamos todos estos temas que influyen evidentemente en la vida del país, el daño que provoca esa ineficiencia administrativa y económica es que venga una confusión con el tema de la democracia. Porque como el resumen del gobierno de Calderón es muy malo, esto provoca una sensación en la sociedad que ustedes ya comentaron aquí de tristeza y de abandono, que pone en riesgo diferenciar qué significa la democracia vía la alternancia y qué significa la habilidad o la eficiencia de un gobierno. El mal resultado de Calderón no solo le pega a su eventual legado o a la situación electoral de su partido, pone en riesgo un tema de viabilidad social, y esto es lo que ustedes comentaban ahora. Sí es cierto, en este país hay mucha desesperanza, hay mucha desilusión, y se confunden las cosas. Esto nos puede llevar a caer en un desinterés absoluto, claro, que al final de cuentas es lo que fomenta la impunidad. Si los gobiernos no se sienten vigilados por su sociedad, son capaces de hacer lo que se les dé la gana. Y han sido capaces de hacer. Pero pocos, porque no hay esa vigilancia. Pocos tan abiertamente corruptos como el de Calderón. Voy a hablar del resultado final. Creo que lo han abordado de manera muy precisa. Sobre todo me gusta la manera en que lo resumió muy bien Memo. El resultado final de México es que en estos 12 años de PAN, porque no podríamos decir que Calderón tuvo este solo periodo, es una continuidad. La gente votó porque le pareció que 6 años fueron pocos para notar, percibir el cambio con Fox, y votó por una ampliación. Así fue más o menos como se debió haber percibido eso. El resultado final es que México perdió un lugar importante que tenía en el concierto internacional, perdió el liderazgo que tenía sobre todo en el continente. Hay países que le han rebasado, pero ampliamente, porque se apresuraron a utilizar este periodo que fue importante. Este es un periodo que se caracterizó por el gran avance que tuvieron las tecnologías de la información. Eso no es importante nada más si te montas en ello, si no las utilizas para que sean también más eficientes tu planta productiva, más justo tu sistema de relación con la clase trabajadora, para aprovecharla para la formación de profesionales en el ámbito académico. México perdió ese compás en estos 12 años, un compás importante, con un escenario de desarrollo tecnológico importante, y visto hacia adentro, el resultado final es México con un posicionamiento terrible, y visto hacia adentro me parece que hay que destacar sobre todo la incapacidad que tuvo Calderón para generar un concierto en el sentido más estricto de la palabra. Lo que hay es un país polarizado, y un país polarizado que se ha atorado en las grandes reformas en el Congreso. Siguen atoradas la reforma, hoy día están sacando, pero en fin, en estos 12 años están atorada la reforma laboral que nunca se echó a andar, la reforma del Estado, la reforma energética, mientras países como Brasil tienen el debate sobre cómo abordar su ámbito energético, lo tienen perfectamente claro. Han definido cómo van a invertir en lo propio, cómo van a salvaguardar sus temas nacionales, cómo van a participar otros sectores, la iniciativa privada. Nosotros seguimos debatiendo el mismo tema atorados, y en el tema académico de la misma manera. La UNAM, que podría ser la universidad que podemos haber presumido muchísimo tiempo, perdió un lugar importante en el mundo con universidades de otros países emergentes. En fin, México perdió ese espacio que tenía en el continente, y me parece que es importante destacar que Calderón no pudo generar consensos, no pudo generar el concierto que necesitaba este país para encarrilarlo hacia el desarrollo, ¿no? De manera muy general. La ineficiencia de Calderón debilitó a la institución presidencial. Sin esa presencia y sin ese liderazgo,
no puedes generar consensos. Del 1 al 10, ¿qué calificación? Antes de irnos al corte. 3. Del 1 al 10. 3 igual. 5. 4. 5 igual. Me parece que hay que destacar el tema económico, que ahí hay algunos, no son aciertos propios, pero hay una, se mantuvo en el tema macro, que ya digo Solo por después, eso ¿no? le voy a dar Pero 5.5. eso no me dejan decirlo aquí. ¿Por Me qué? regañan todo el Sí. tiempo. Cuando se habla de la corrupción y de los malos gobernantes nos ponemos muy contentos, pero Sí. cuando queremos hablar de causas estructurales, Es que la Parece corrupción es que una no causa importa. estructural en este país. no, es una causa espiritual en este país, es profunda, pero la economía en realidad es lo que hizo la diferencia con Brasil. La llegada de Lula como un gobernante con ideas que no eran opuestas a los controles que exigen los factores macroeconómicos de una economía, pero con la decisión de abatir la pobreza, de pero cómo la Lula permite tuvo la- liderazgo. Bueno, ya el Pero a liderazgo mí estoy me parece totalmente de acuerdo absurdo con ese eso. tema de la macroeconomía, porque lo que cuenta en el país tuvo el control de la macroeconomía, se dice, ¿no? De las grandes finanzas. Pero se le fue, o sea, tenemos 60 millones de pobres. que Pero no saben espérame, de esto. tú me hablas ¿En qué de influye macroeconomía. esto? No. ¿Cómo no va a ser El un éxito la control de macroeconomía? es para beneficiar a la gente. Exactamente por ¿Cómo, eso. paridad del cómo me peso vas a hablar de éxitos en la es ilusoria. macroeconomía? Yo no Si hablé hay de éxitos empresas, en la macroeconomía, empresas Lilia. como la señora esta Aramburu Zavala, la del Grupo Modelo, vende su empresa sin pagar un peso, espérame tantito, y le queda de ver al SAT 4,000 y pico de millones de pesos. No me amueles. Y ahora no saben ni siquiera quién cobrárselos. ¿Cómo me vas a hablar de macroeconomía que te compras un avión de 380 millones de dólares cuando con 250 liberas Mexicana de Aviación y la vuelves a echar a volar y le vuelves a dar empleo a Bueno. 500,000 mexicanos? Ah, no, pero es más importante salvar las reservas internacionales, que además el señor Carstens ya pidió otros 40,000 millones de dólares de Otra línea de deuda. crédito. No, hombre, no me ¿Puedo? amueles. ¿Puedo? No me amueles. ¿Vamos a sostener la casa pidiendo prestado y matando a los hijos de hambre? ¿Eso es macroeconomía? Yo jamás En dije mis que la tiempos se les llamaba de otra manera. jamás dije que la macroeconomía había sido un éxito. Yo sostengo que la macroeconomía de estos gobiernos es un rotundo fracaso. Porque Pues la entonces habla macroeconomía. rápido, porque Bueno, nomás nos yo haces lo que- enojar. Si quiere no hablo. Ahora, No, hombre, por favor. Yo sostengo que es un fracaso la macroeconomía porque al concentrarse exclusivamente sus indicadores, el país se quiebra, el mercado interno desaparece y después ya no es posible ni sostener esos indicadores. Entonces, Del ¿cómo que le das presumía el tanto. 5? Pues yo sí le doy un 0 después de lo que acabas de decir. Pues, ¿cómo le voy a dar 5 si ni la macro sirvió? Bueno, Es si que es quieres- maestro si quieres le Barco, bajo la calificación. Ah, es maestro Barco, ahí. pues sí. ¿Verdad? no, yo le doy 5 porque no lo podemos reprobar completamente en 0. O sea, si esto no. ¿Y por Al- qué no? un Pues es 5 como por- ver al bueno, imperio, porque no como puede no ser una ve. calificación reprobatoria, más que nada. Pues sí, ya, Ya con más eso, para abajo ¿verdad? ya es escarbarle. No, más para abajo es Fox. Bueno, hay escuelas que no te aceptan, abajo de 5 no te lo aceptan. Ahora, Entonces, en cuanto al manejo de las finanzas, yo siempre vi en los gobiernos panistas de que comenzaron a gobernar algunos municipios que hablaban siempre de superávit. Digo, un gobierno no puede tener superávit. No debe. No es No para debe eso. tener. No debe. No es para Ay, no es eso. una Digo, empresa. no es No banco. debe. Bueno, ¿nos vamos al corte? Enseguida volvemos. Estado de los estados. No solo imprimimos noticias, imprimimos información confiable, relevante y 100% imparcial, nunca en un tono amarillista. Un medio especializado en el sector turismo y de negocios. El periódico de Quintana Roo. El contenido es lo que cuenta. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista.
Todo el poder de la noticia en tus manos. Ahora, Macronews Móvil. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación de Quintana Roo. Macronews Móvil. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Ya estamos de regreso con el siguiente tema, si les parece, pero creo que ibas a cerrar tú algo con lo de las universidades muy rápido, Se mencionó, ¿no? el tema de la educación y estuve reflexionando del gran atraso que tenemos, que ya lo sabemos, ¿no? Y entonces me remonté a la época de Echeverría, que es un periodo hasta cierto punto satanizado, porque la historia está llena de mitos. Creo que Echeverría, a mi juicio, o sea, obviamente sea a lo que me expongo, fue un gran presidente, particularmente para Quintana Roo, pero también para el país, porque fue el único sexenio en donde se le puso énfasis a la educación, Se crearon, sobre todo a la educación media superior, se crearon instituciones educativas que todavía ahora siguen formando cuadros semiprofesionales muy valiosos. Los CECITES, los CEBETAS y otras áreas y otros centros educativos que son semilleros de jóvenes. ¿Cuál? Las escuelas técnicas pesqueras. Las escuelas técnicas, los colegios de bachilleres. La Universidad del Tercer Mundo. La UAM, que ha sido el único esfuerzo de gran magnitud para la educación superior. Después de eso, hace muchos años, sí, se han hecho esfuerzos fallidos. Entonces, se abandonó la educación, tanto media superior como superior. Se abandonaron a los institutos tecnológicos. Sí, se retrocedió. Los dos institutos tecnológicos de Quintana Roo, bueno, los dos principales, el de Chetumal y el de Cancún, se crearon también cuando Echeverría. Y después sí hay nuevos centros, pero que no han ido a la par que el desarrollo demográfico y socioeconómico de las entidades. Están en la Universidad Intercultural Maya en José María Morelos, aquí hay dos nuevas universidades, la Tecnológica y la Politécnica, pero que son esfuerzos aislados y en parte debido a la demanda de los gobiernos estatales. Y además, la Universidad del Caribe, hay que decirlo, fue un esfuerzo de Miguel Borges particular, que tuvo que convencer a la federación de su viabilidad. No fue un programa de la federación. Porque la federación hace mucho tiempo que no tiene programas, no tiene un plan de estudios, no tiene ni siquiera un esquema completo para la educación nacional. Han llevado y quitado, puesto y manoseado hasta que lo que han querido, el libro de texto, hasta de las primarias. Entonces, pues no le puedes pedir peras al olmo. Y yo no sé si con Echeverría o no, porque también es una necesidad demográfica y es un combate al analfabetismo. Ahí también empieza el control natal con Echeverría. En fin, o sea, hay una serie de esquemas en los que México también necesitaba insertarse en el mundo para poder transitar por la misma vía. Pero yo no puedo olvidar la Universidad del Tercer Mundo y la manera en la que él se becó. Ay, pues sí, pero después de que la sangró y le daban unos presupuestos increíbles y mira, respaldado en la educación, ahí se hizo de mulas Pedro, ¿verdad? Estamos hablando de Calderón y yo quisiera cerrar ya, porque si no nos quedamos sin los otros temas que fueron muy engañosos desde Fox y ahora con Calderón, ¿no? Tenemos proyectos como el aeropuerto de la Riviera Maya, que nomás lo anunciaban y nunca se concretó. Tenemos el de la refinería, que hicieron hasta concurso nacional. No, hombre, que endrogaron a Hidalgo con la compra de los terrenos. Se vanagloria de todo lo que se invirtió en carreteras, y sí se invirtió mucho, pero mucho fue también para tapar todos los fraudes que cometieron los hijos de Fox,
Pues Los mira, hijos- dicen que el kilómetro de carretera vale X cantidad, 1,000 pesos, vamos a poner un Sí, ejemplo. pero- Y él lo pagó a 4,000 o a Sí, 5,000. Lilia, pero ¿Quién además, se quedó con la lana? pero además, fíjate, aquí tenemos un ejemplo de la Fondos carretera de de concreto Pero hidráulico. personal. ¿Cómo hicieron otra carretera encima para tapar todo eso? Cuando se supone que la carretera de cemento hidráulico tenía 20 años de garantía, no duró ni 5, ¿no? Y ya le metieron carpeta asfáltica. Eso también cuenta en las cuentas alegres que hace Felipe Calderón. Y tenemos también el crecimiento en vivienda, que redujeron el tamaño de las viviendas para que fueran más, ¿no? Para doblar, en vez de hacer una casa de, no sé, de 60, 70 metros. De 23. Las hacen de 20 y tantos metros cuadrados. Y luego dicen, no, pues hicimos el doble de vivienda que la quiso el anterior gobierno. Claro. ¿no? Entonces, mucho proyecto engañoso y mucha burla a la sociedad. Sí, fue una burla. Bueno, cerramos el tema. ¿Hay alguien que tenga algo más que decir? Vamos al siguiente. Adelante, por favor. I've got you under my skin. En el año que se avecina se elegirán 441 diputados locales y 1,348 alcaldes. Habrá votaciones en 14 estados y entre las fuerzas que ya se adelantan a preparar la contienda están el PRD y el PAN, que buscarían aliarse para no perder la oportunidad que ven en estas elecciones a fin de ampliar su presencia en el país, de llegar con más fuerza a las elecciones federales intermedias del 2015, cuando se renovará la Cámara de Diputados, y de ahí a las presidenciales del 2018 para, según anticipan, volver a sacar al PRI de los Pinos. Así de adelantados están en la carrera futurista por la presidencia, y es así como también pierden la congruencia, por no decir que también la cordura, mientras los priistas se mantienen a la expectativa de si habrá o no humo blanco, como fue en antaño, aunque su líder nacional, Pedro Joaquín Codwell, insista en que en esta ocasión, el próximo año, no habrá palomeados. Le quitamos el palo y nomás los dejamos así. O los secamos tantito. Todos muy reflexivos. ¿Eh? ¿Tú qué dices, Paul? ¿Particularmente sobre qué? Sobre ¿Sobre cuál de los dos temas de ahí? Sobre las elecciones en general. De las intermedias que vienen Claro. aquí en el estado, pues ya es el 7 de julio. Están ahorita ya los partidos políticos empezando a tejer alianzas, rumores. Empiezan los nombres de los que aspiran o de los que suenan en distintos partidos políticos. De los que sonamos o aspiramos. Suenan, aspiran. Y, bueno, solamente señalar particularmente que aquí en Cancún, Benito Juárez, hay una conformación demográfica nueva. Ya hay 8 distritos locales, no los 4 que anteriormente estábamos acostumbrados. Y de los 15 distritos que hay en el Congreso, pues bueno, 8 ya se deciden aquí en Cancún. Eso le da una importancia política y económica a Benito Juárez. Y en base a eso, los partidos políticos se van a concentrar en esta ciudad para la alcaldía, para la presidencia municipal y para mantener o retener el Congreso, los diputados. Ahora, lo que pueda pasar aquí puede tener repercusión en la península en sus próximas elecciones intermedias, ¿eh? En todo el país. Es Mira, importante aquí el eso. punto al que yo quiero ir es que viene un gran cambio que es digno de un gran análisis, porque volvemos a tener una presidencia de la República priista con estilos y formas ortodoxas en la forma de elegir candidatos. Eso que dice nuestro paisano Pedro Joaquín, de que no haber palomeo, es una gran mentira. Por eso yo dije lo del palo. Todas las decisiones van a pasar por el despacho del presidente de la República, desde un regidor, presidentes municipales y gobernadores. Pero además... Bueno, ¿y a qué horas va a ejercer su cargo? Es parte de... Entonces, aquí el asunto es que este retorno del PRI, y no quiero hablar de viejos y nuevos porque eso es otro tema, va a implicar un cambio en la forma de actuar del priismo, que deja de ser oposición y se vuelve poder. Entonces va a haber una enorme transformación que además va a devolver esa ortodoxia que las nuevas generaciones de priistas no conocen y no están acostumbrados. Ahí de entrada va a haber un choque cultural muy interesante. Y evidentemente generacional, ¿no? Generacional y cultural, porque hoy la forma de hacer política de los jóvenes no tiene nada que ver con esas formas que van a volver y se van a imponer. Eso no lo pongo en discusión, estoy convencido de ello. Y el otro tema es que entonces PAN y PRD evidentemente van a hacer una alianza global, independientemente de cómo se distribuya en el país,
para hacerle un frente directo al PRI. Mira, yo quiero hacer un pequeño análisis más que nada de lo que significan ahorita las elecciones intermedias en los estados, en cuanto a las nuevas estrategias que deben emplear para pues provocar un cambio, si es que se quiere ese cambio en la estructura del poder en general del país. Ya se vio que ganando la presidencia de la República no es suficiente para hacer un cambio, eso quedó claro. Tanto Fox como Calderón siempre acusaron al PRI de obstaculizarle siempre su gobierno. Sí, nada más que las cosas ahora son panal más verde, sí, más pero permíteme. Entonces, y además de que el hecho de que hayan durado tan poco tiempo, o sea, pues eso también implica porque nunca tuvieron realmente el poder como lo tuvo el PRI en los 74, 75 años antes. Con la formación de sus propios burócratas. Así es. Entonces, ahorita tienen que pensar en una estrategia que tienda, primero hay que ganar las bases, o sea, hay que ganar municipios, eso es lo que tienen que hacer. Tienen que ganar municipios, tienen que ganar estados para que puedan después ganar la presidencia y puedan tener el poder absoluto y puedan demostrar realmente si son capaces de cambiar este país. Y seguir ganando. Yo estoy de acuerdo. Pero tienen en contra también que el PRI también tiene la experiencia de que ya perdió una vez y va a tener que enmendar todos sus errores para demostrar a la sociedad que aunque no hayan cambiado de partido, pueden cambiar las cosas para los mexicanos. Ese es el gran reto que tiene el PRI. Coincido totalmente. Pero son dos, o sea, pero para eso vamos a volver al PRI, entre comillas, hacia adentro, autoritario, con un jefe, con un liderazgo, sin virreinatos, con formas, con fondos, y eso va a cambiar la forma de hacer política también, porque para el PRI esto no representa ganar esta elección. Ellos van por las dos o tres que siguen. Van a cambiar las saben formas, que eso se construye. Es lo mismo. Porque nada más que a mi muy personal opinión, las formas de las nuevas generaciones priistas no son precisamente las mejores. Sí, pero son las mismas. Al final de cuentas, ¿quién decide en cada estado de la República? A partir del 1 de diciembre, sí, el presidente de la pero República. ¿quién decidía? La forma a escala es lo mismo, no más que ahora lo vamos a ver a nivel nacional, pero al final de cuentas es la misma forma, la misma manera de hacer política. De manera vertical hay un jefe que es el que pone las cosas. El PAN no lo pudo hacer, no lo supo hacer. El PRI regresa y lo va a hacer. No lo supo ni pudo. Yo estoy de acuerdo en que lo que plantea Hugo es el deber ser para hacer una política efectiva, una política sólida, pero creo que no va a suceder de ninguna manera. Lo que va a importar son estas coyunturas en las que un día el PAN y el PRI están aliados, otro día el PAN y el PRD están aliados, sobre todo el PAN es un pivote que cambia en horas, además de cámara a cámara. Yo creo que si sucede algo el día en que se decidan o que se tengan que registrar las coaliciones, que haga que el PAN esté enojado con el PRD, va a irse solo, y eso va a ser extremadamente importante, decisivo del todo, y hablemos de Benito Juárez, Paul, en las elecciones locales. Si no hay coaliciones, las posibilidades del PRI con sus aliados mucho más sólidos, aunque también pueden llegar a ser veletas, es mucho más amplia la posibilidad de este partido en los eventos electorales locales y estatales. De eso va a depender mucho, y creo que la estrategia presidencial, la estrategia a nivel cámaras federales va a ser mucho esa, tratar de dividir para vencer. Pero además hay un factor que creo que no se está tomando en cuenta en el análisis pues muy atractivo que hace Memo, que es el de la competitividad. Ya el PRI de hoy no puede ser el PRI de hace 10, 15 o 20 años o 30, porque entonces estaría arriesgándose a perder. Vivimos en una realidad electoral muy competitiva, y más que otra cosa creo que los partidos, el PRI entre ellos, el PRD, el PAN, lo que quede del PRD, porque vamos a ver cómo va a estar lo de Morena, tienen que lanzar productos nuevos, hablando de candidatos. Un candidato es un producto. Ya se ve como un producto. Que van a vender, competitivos, con que un puedan comportamiento. ganar. Antes, cuando tú te referías, cuando Echeverría, cuando el mismo López Portillo de la Madrid,
ponían a su compadre, a su cuate, que este sea el candidato, porque tenían garantizado y por eso hasta empezaron cierto a caer punto el triunfo. Ahora no tienen nadie tiene garantizado el triunfo. No hay triunfos previsibles, ni derrotas anticipadas tampoco. Tienes pero que sacar tienen que poner un buen producto. Tienes que poner productos nuevos, atractivos a la sociedad en el tema del marketing, pero que sepan hacer el trabajo administrativo y gubernamental, y que en el tema de la corrupción sean por lo menos discretos, como si eran los priistas de antes. Porque hoy lo que mata es la impunidad, el dispendio abierto y público. Entonces, el producto nuevo, en base a unas reglas muy bien definidas, que además eso sí hay que reconocérselo al PRI, saben trabajar estructuralmente con líneas de mando, y eso lo van a recuperar ahora. Se vuelven una maquinaria electoral impresionante. Ejemplo a nivel mundial. Ese nuevo producto, me queda claro, van a ser las nuevas generaciones. Sí, pero hay que formar a esas nuevas generaciones. Te voy a decir, el PRI ya empezó con esas prácticas. Ahí está el gobernador de Nuevo León, o sea, está el de Zacatecas, cómo escogieron a gente joven, sin la cola larga para que no se las pisaran. Pero a la larga resultaron un poquito peor, ¿eh? Pero bueno, ese ya es otro tema. Pero ese es el punto. Bueno, pero yo creo que, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada con la reforma laboral y la manera en la que terminaron molestos entre el PAN y el PRD, no garantiza que las alianzas se lleven a cabo en todo el país, por un lado. Por otro lado, el PAN para mí es un partido que ya está en la tumba, falta que le avienten sus últimas paladas, están divididos a lo interno, ya no tienen una línea a seguir propia, están discutiendo si externos o gente del propio partido o para dónde se van, no tienen definido nada, tienen la alteración de sus estatutos, tienen una Asamblea Nacional el año próximo, o sea, es un partido realmente en veremos. El PRD está a punto de fraccionarse con Morena brutalmente. Entonces, ¿hasta dónde pueda ser esta alianza PAN-PRD una competencia real? No lo sé. ¿Hasta dónde puede llegar a ser Morena una competencia real? Eso sí, está en la carretera del ya veremos, con un camino despejado. Despejado, la verdad. Con las simpatías del Ahora, PT y de ahí es a donde Ciudadano, yo creo además. que puede... Sí, claro, Morena con sus satélites igual. Yo creo que frente a este escenario, si el PRI tiene un buen candidato, yo me niego a decirle a los candidatos producto, ¿no? Pues porque he comprado FAB que no hace espuma, ¿verdad? He comprado pasta de dientes que no blanquea, ¿verdad? Calzones que se rompen. Entonces, yo preferiría seguir pensando que son candidatos, no un producto que al final de cuentas va a resultar totalmente opuesto a lo que dice el anuncio. Pero además no es el candidato, es la forma de gobernar. Además, lo que pase también en las elecciones intermedias que vienen va a depender mucho de cómo arranque el gobierno de Peña. Acuérdense. Pues arranca con una gran carga social después de la reforma laboral. Va a arrancar con una serie de cosas en contra. Acuérdense del 88, cómo entró Salinas. La sendaria. Y cómo en la siguiente intermedia se recuperó todo. De nuevo, de acuerdo a la agresiva política que empleó, ¿no? Pero entonces va a depender mucho de cómo actúe Peña Nieto en la presidencia para saber qué resultados van a haber, sobre todo en el panorama que nos estás planteando de los del PAN, que perdió hasta el beneficio de la duda. Hasta la manera de andar, diría mi abuela. También la conveniencia para Benito Juárez, de qué es lo que viene. Ya hay un presidente de la República electo que va a estar 6 años. Roberto Borge es priista también y le quedan todavía 4 años de gobierno aquí en el estado. Para Cancún, para los programas sociales, para el presupuesto, para el bajado de recursos, para el bajado de obras, lo que conviene es que el PRI gobierne esta ciudad por cuestión burocrática institucional, porque Benito Juárez ha demostrado que la confrontación que mantiene con el gobierno del estado en algunas ocasiones, y eso al final lo paga todo Cancún. En una línea vertical como la que mencionaron hace rato, los priistas sí asumimos perfectamente bien el eje de mando que tenemos a través de la escuela que hemos tenido, y no va a haber ese tipo de confrontaciones con ningún gobierno, mucho menos con el federal ni con el estatal, porque son la misma línea y el beneficio va a ser directo al cancunense. Esa es una lectura que hay que dejar muy bien, a unas 7 meses pero es una lectura real. Los últimos 6 años Cancún ha estado gobernado por el PRD y ahorita por esta alianza
con el PAN, un partido pivote aquí en Cancún, y la confrontación con el gobierno estatal se ha dado en algunas ocasiones cuando se bajan recursos y esos recursos se quieren partidizar aquí en Benito Juárez, como el claro ejemplo que fue la ausencia de servicios públicos aquí en Cancún y que entra el gobernador Borges con brigadas de bienestar y que automáticamente se refieren al 115 constitucional cuando la gente lo que quiere es que le atiendas y que le rehabilite sus parques, no le interesa cómo baja o quién lo hace, es atiéndeme y ayúdame. Y ante la carencia de servicios públicos, pues entra el interés partidista y empieza el golpeteo con el gobierno del Estado. Eso no va a suceder si el PRI llega a Benito Juárez. Bueno, que sería una ventaja. Habrá quienes piensen que hay que mantener un equilibrio entre partidos políticos también para que las cosas sean mejor. Pero aquí lo que yo resaltaría es que ¿cuántos años llevamos? 15 años de malos gobiernos municipales. No puede ser. El de Chacho, de partidos. Sin distingo de partidos. El de Chacho, el de Alor, el de Greg, el de... Porque bueno, pues en todas las familias hay una oveja negra y en todas las familias, y a la mejor cocina se le va un chile entero, pues se les fueron el de Alor, ni modos, ¿verdad? No porque ahorita esté malito vamos a decir, ay, pues pobrecito, le fue como cuando la gente se muere, ¿no? Ay, sí era tan bueno, se tomaba sus copitas y era un borracho de... Es que no hay muerto malo. No hay muerto malo, claro. ni tú. Vámonos al corte y ahorita regresamos. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¿Qué? Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. Además del estilo para apretar tuercas y conformar un todo unido y disciplinado, el Partido Revolucionario Institucional definirá si sus tiempos son nuevos o como antaño con el nombramiento del gabinete presidencial. Hasta ahora no se sabe cómo ni cuándo lo anunciará Enrique Peña Nieto. En el viejo PRI era el ritual de la noche anterior a la toma de posesión, es decir, del 30 de noviembre. Así, ya se sabía quiénes estarían en primera fila cuando el electo se colocara a la banda presidencial. Ahora ya no se sabe. Desde que Fox encargó su gabinete, recuerda usted a aquellos cazadores de talentos, y Calderón, también viene a nuestra memoria, tuvo que rendir protesta en menos de 6 minutos y prácticamente solo. Ahora las incógnitas se multiplican, ya que esto forma parte también de los nuevos tiempos del PRI, porque con 12 años fuera de Los Pinos, perdió una generación política en el poder. Así que ya veremos si será un gabinete de los tradicionales que quedaron en desuso, como los de los panistas, que estuvieron en funciones y que ahora, ya ve usted, se destaparon como priistas de closet, o de la nueva generación, a la que ya se le conoce como la élite hacendaria. ¿Usted qué cree? Miren, independientemente de lo que creamos, ha sido pues de risa cuando me platican. Fíjate que me mandó a llamar fulano, ¿sí? ¿Y quién crees que estaba en la cola esperando audiencia?
fulano, sutano y mengano del PAN, fulano y sutano del PRD. Y lo mismo pasa en las oficinas de comunicación, que en las de transición, que ves a Rosario Robles de nuevo en el Balmoral, ¿verdad? Sonriente, ¿no? Con esa dentadura de no me como un elote, ¿no? Todos los dientotes allá de fuera, reunida con panistas, con perredistas, cumpliendo las instrucciones del señor presidente Peña Nieto. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Te da una entre risa y vergüenza ajena? ¿Ya se te acercaron a ti algunos o no? Ya, sí se acercan, pero es esta farsa de falta de identidad que tienen hoy los políticos. ¿Ya se te acercó Greg? Greg no lo he visto. No, para nada. No te vaya a citar en su alcoba, ¿no? ¿A quién dices que citó en la alcoba? ¿A Julián? Sí. ¿Ay, qué iban a hacer? ¿A jugar a las manitas calientes? Sí, así se llevan. Ese tipo de relación acostumbra. Pues ahora el gabinete. ¿Tú quién crees que va a estar en Hacienda? Recapitulando un poquitín, incluso la cápsula me llamó la atención reforzando el anterior tema. Me parece que luego nos preparamos mucho y caemos en una especie de falso debate, hablando más de la boda que del matrimonio, ¿no? Entonces... ¿Porque la boda es más reciente? Sí, pues no, porque la boda es un rito, porque es bonito. No, porque... y el matrimonio te puede durar toda la vida. Ese es el tema. Ah, ese Entonces, es el tema. ¿qué va a pasar justamente con los partidos? ¿Les ha ocurrido eso? Con Fox estábamos todos deslumbrados con este personaje raro, extraño. Todos no, ¿eh? A mí sí, no me incluyas. A mí no me incluyas, no. Estoy hablando. No, el de esa gato con botas fascinación. me parecía falso desde el principio. Sí. Por eso, pero bueno, era un actor, era un personaje pues sí, también el Papa interesantísimo. era un actor. Y ganó de veras, el 2000. Y ganó el 2000 y tenía un bono democrático importantísimo. Y luego vimos cómo se fue deformando este personaje en algo grotesco, no se deformó. en todo un lo demás cómico, no existía. con ese un humor involuntario, pero increíble, pero no lo notamos, los mexicanos no lo notamos en ese principio. Ay, pues no lo notarías tú. A lo mejor yo no lo noté y estaba en la mayoría de los mexicanos, que en me pareció baba. Curioso, ¿no? Y entonces pasa esto, que de pronto los candidatos, los ciudadanos, nos preparamos para el rito, para el día de la elección. Por eso nos embarazamos las mujeres, porque nos quedamos dormidas. Sí, quedan fascinadas. Por eso nos fue como nos fue. Se preparan para la boda, quieren que sea perfecta la toma de protesta, que todos estén bien peinados, que no haya ni un desnudo ni una pancarta, que todo sea precioso. Pero después de eso empieza el verdadero ejercicio del conocerse, de trabajar, de ceder, de conceder, de negociar, y es ahí donde ya todo el mundo pierde el compás y pues llegamos a estos capítulos fatales donde no se logra nada, no se concreta nada. Creo que es eso, y abundando todavía un poquito más en el tema de la competitividad, pues no solamente se trata de presentarse al día de la elección con una cara muy bien afinada con el Photoshop, con un fondo cambiado para que aparezca muchísimo mejor el rostro y resplandezca. No, la idea es presentar buenos programas de gobierno, ponerse a trabajar a nivel de calle, porque ocurrió mucho con el PAN y con algunos gobiernos que se encerraron en la oficina. Yo creo que van y se a nota las dos mucho cosas, eso, ¿eh? ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí va a ganar el que sea, el que entienda que hay que salir a la calle, que hay que entender al ama de casa, al trabajador, al estudiante, y el que presente políticas públicas que sean, es decir, sí creo también en la parte ciudadana. Sí, pero mira, si no es por el Photoshop, nadie vota por la Saldaña, ¿eh? Hay que hacerlo, hay que prepararse para la boda. Eso sí te lo digo. el debilitamiento, ¿no? de la institución presidencial. Sí. Sin el rito, es el importante. rito marca pauta y te dice esto. Va a mandar señales. Va a mandar señales. Estoy en control, claro. Y eso te da una dinámica favorable al comienzo. Desde luego, coincido. pero que no sean sí va a venir falsas señales. acompañada de Bueno, estrategia. ¿quién para Hacienda? Y que no sean falsas señales. Mid, se queda. Yo sé, francamente no lo sé. Yo creo Para que puede Hacienda ser no sé. cualquiera. Aquí hemos hablado. ¡Ay, qué horror! Hemos hablado Vete tú, Jorge. Pero Si aquí puede hemos ser hablado- cualquiera, vete tú. Y hemos hablado mucho de los compromisos que acompañaron la llegada al poder de Peña Nieto. Si No más importante sabemos, sería gobernación, no por sabemos ejemplo. cómo los va a pagar, cómo se va a cubrir Ojalá a sea Calderón como se espera que lo haga. Y creo que Hacienda es un punto crucial. Puede ser Mid, puede ser hasta Gil 10. No, tiene que ser alguien que haya estudiado en el ITAM, uno. Tiene que ser del grupo. Es alguien del mismo Y grupo. tiene que estar palomeado por Videgaray. Alguien Entonces, del si mismo no grupo. es Videgaray, su hombre Es más Smith. cercano, su mejor amigo es Smith. ¿Para gobernación? Para gobernación, Murillo Karam pudiera ser uno. ¿Paul? No tengo idea.
El mejor hombre seguramente va a estar allá. Eso sin duda alguna. Bueno, sí, claro. Siento como de que no me cabe la menor no te duda. equivocas, así no te equivocas. Yo apostaría por el por mejor hombre Beltrones. con las mejores cualidades. Yo apostaría por Beltrones, creo que sería el indicado. ¿En gobernación? Sí, pero me imagino por como lo que pintan las cosas que va a ser Osorio y Murillo en seguridad pública. A mí me gustaría Marcelo Ebrard en la Secretaría de Gobernación de Peña Nieto, ¿no? Sí, O de sea, gustar, de gustar. Pues yo creo que más te gusta su preguntando mi mujer. opinión. O sea, Pero bueno. A él sí le gusta. Yo creo que Murillo va a estar en gobernación, creo que Osorio va a estar en la Procuraduría, creo que González Fernández va a estar en Seguridad Pública. Esos son los que yo creo que van por ahí, ¿no? Y coincido con Mid en Hacienda. Si no es que es el mismo Videgaray, ¿no? No, pues es que ahorita tienen que sacarlo del bono sexenal y todo, entonces pues mira, ¿para qué va a estar sudando Videgaray las calenturas ajenas? Claro. Pues que la sude el que traía la cola ahí puesta, ¿no? El que ya la puso durante mucho tiempo. Pero es el mismo grupo, Sí. eso no cambia ni con PAN, ni con PRI, ni con ninguno de esos dos, ¿eh? Y bueno, finalmente también tiene una misma escuela el que podría ser el del PRD si las cosas fueran distintas. Es exactamente la misma escuela y hubiese sido lo mismo. Nos quedan 3 minutos. ¿Nos despedimos con lo que ustedes quieran? Bueno, pues... ¿O cuál cantamos? ¿Cuál cantamos? Ya nos acabamos el repertorio de hoy. Adelante, Oscar. Pues yo creo que no va a ser igual que como era antes, tampoco va a ser como fue con el PAN. Yo creo que Peña Nieto tiene un bono extra para tener más libertad para nombrar. Hugo. Se acaba un gobierno y se acaba más de una década de un tipo de gobierno que pensamos los mexicanos que iba a ser diferente. Al menos todos aquellos que votaron con la expectativa de cambio. Viene una nueva etapa para los partidos políticos. Para el propio PAN tendría que ver cómo se refunda y cómo resurge de las cenizas en que ya quedó. Y pues esperemos que el nuevo gobierno del PRI cumpla con todas las expectativas que ha generado después de la elección, con los movimientos que ha hecho y por la presión que parece que sí sintió antes del día de las elecciones. Y eso pues de alguna manera va a beneficiar a la mayor parte de los mexicanos. A mí me parece interesantísima la especulación que pudiéramos hacer sobre todo esto y me entusiasma. Yo quiero ver ese PRI que me parece que no va a ser ni el PRI absolutista ni autoritario plenamente. Creo que está obligado a la disciplina, sí, efectivamente, a la institucionalidad, en fin, a todos esos elementos que le dan cohesión y que le dan una armadura. Pero creo que no tiene ese bono para los excesos, para el absolutismo, para la persecución, no lo tiene, ¿no? Porque hay muchos mecanismos ya de control de la ciudadanía también. Sí, comparto totalmente la opinión con Toño. No va a haber ese PRI, tengan la certeza. El presidente electo Enrique Peña Nieto va a cumplir las expectativas con las que llegó en julio. Esto es ya, en pocos días. Y sí, efectivamente no hay bonos aquí, no hay cheques de cambio. El PRI ha entendido y tendrá que entender que hay una transformación social distinta. El PAN tendrá que asumir los costos de un sexenio muy malo. Tiene que refundarse ese partido, no le queda de otra. No creo no soy panista, pero no veo al interior del PAN a través de una refundación el seguir intentando estar de comparsa con un partido o con otro. No ese es el camino para Acción Nacional. Y bueno, pues un mensaje de esperanza para todos los mexicanos que lo que quieren es ver un mejor trabajo y ver que las cosas mejoren en sus casas. Okay. Muchas gracias. Un México plural. Creo que se mantenga, se fortalezca la pluralidad democrática con cardenales. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a nuestro invitado. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Nos vemos aquí la próxima semana. Que tenga pues un feliz domingo, un magnífico sábado. Muchas gracias.